Bueno, muchas gracias a todos por venir, tanto a los que estáis aquí presencialmente como a los que estáis conectados desde casa. Bienvenidos a una nueva sesión fiscal del Colegio Notarial de Cataluña, un nuevo webinar fiscal. En el día de hoy comparto mesa con 4 notarios que nos van a hacer 4 pequeñas exposiciones. Los 2 primeros nos van a hacer una exposición un poco más concreta, referidas a temarios más concretos, mientras que al final tendremos 2 aportaciones sobre comentarios de consultas vinculantes y sentencias recientes que nos son de interés. Como os comentaba, nos acompañan hoy Maripaz Juárez, que nos va a hablar de las aportaciones de inmuebles a sociedades mercantiles. Tenemos también a José Vicente Galdón, que hablará del derecho de transmisión, Manuel Sarobe y Elena Cantos, que nos harán los comentarios finales sobre las sentencias y las consultas vinculantes. Yo, por mi parte, encantado de estar aquí, de moderar esta mesa y sin más dilación ya, Paz, todo tuyo. Buenas tardes a todos. Gracias a los asistentes por venir y buenas tardes a todos los que estáis desde casa. Gracias, Juan, por la presentación y gracias al colegio por haber organizado este webinar. Pues bien, yo voy a hablar de un tema que es bastante recurrente en nuestros despachos, como son las aportaciones de inmuebles a sociedades. Vamos a comenzar desde el principio, hablando de unas premisas básicas para después desgranarlo e intentar llegar a conclusiones. Entonces, las aportaciones de inmuebles a sociedades se pueden realizar en 3 momentos. Se pueden realizar o en el momento de la constitución de la sociedad o posteriormente mediante una ampliación de capital o también mediante el negocio jurídico de aportación sin aumento de capital. Cuando nos encontramos con estas 3 operaciones, el primer impuesto que nos viene a la mente es el impuesto de operaciones societarias. Y hacemos bien porque es el impuesto cuya razón de ser, entre otras, es gravar este tipo de operaciones, así como en el supuesto de reducciones de capital, disoluciones de sociedades o en el caso de traslado de dirección efectiva de domicilio social de sociedades que provienen de fuera de la Unión Europea. Entonces, hemos dicho que genera este tipo de aportaciones a sociedades, genera el impuesto de operaciones societarias, pero están sujetas y exentas, por lo tanto, tributan 0. Entonces, hasta aquí, fenomenal. Pero se complica un poco más. Vamos a ver cuál es la naturaleza jurídica de esa aportación de inmuebles a sociedades. Pues bien, la doctrina mayoritaria dice que estamos ante un acto de disposición. Entonces, que estemos ante un acto de disposición tiene una serie de consecuencias. Entonces, al estar ante una transmisión, por lo tanto, del socio a la sociedad, en este caso estamos hablando de bienes inmuebles, esto puede incidir, por lo tanto, en TPO, que grava las transmisiones, o puede incidir en IVA, que también grava las transmisiones. Pues bien, para resolver esta pregunta tenemos que ver las compatibilidades e incompatibilidades de los impuestos. Entonces, operaciones societarias, hemos dicho que estas operaciones están sujetas a operaciones societarias. Y operaciones societarias es incompatible con transmisiones patrimoniales onerosas. Por lo tanto, estas aportaciones no van a estar sujetas a transmisiones patrimoniales onerosas. Por otro lado, operaciones societarias también es incompatible con el AJD, porque así lo dice el artículo 31.2 del texto refundido. Por lo tanto, estas operaciones tampoco van a generar actos jurídicos documentados. Pero, en cambio, operaciones societarias e IVA sí que son compatibles y son concurrentes. Por lo tanto, estas operaciones serían susceptibles de generar, además de operaciones societarias, el IVA. Y ahora veremos cuándo se va a generar ese IVA. Pero no perdamos de vista que estas operaciones, al ser transmisiones de los socios a la sociedad, también pueden tener incidencia en otros impuestos que también hay que tenerlos en cuenta. En el caso de que el aportante sea una persona física, se va a generar también, va a devengar el IRPF del aportante, que generalmente va a ir a la base del ahorro como ganancia patrimonial, salvo que estemos delante de una persona que realiza una actividad económica, que ese inmueble forme parte de su patrimonio y no forme parte del inmovilizado. En ese caso va a ir a la base general. Pero bueno, vamos a volver a la cuestión sobre cuándo, además de operaciones societarias, estas operaciones van a devengar IVA. Y van a devengar IVA en los siguientes casos. Para ver si una operación genera IVA o no, lo primero que nos tenemos que fijar es en la figura del transmitente. Es indispensable que el transmitente sea sujeto pasivo de IVA en los términos previstos por el artículo 5 de la Ley del IVA.
Si el aportante, el socio aportante, es un sujeto pasivo de IVA, entonces esa transmisión a la sociedad se considera entrega de inmuebles en terminología del IVA. Estaría sujeta al IVA. Pero aquí no es tan sencillo porque, como sabemos, esas entregas de inmuebles hay algunas que no están exentas del IVA y efectivamente van por IVA, pero hay otras que, a pesar de estar sujetas al IVA, están exentas de IVA. Entonces tributan por TPO, salvo que se renuncie a la exención, que en este caso entrega de inmuebles sí que se puede renunciar siempre a la exención, y volveríamos a la esfera del IVA. Pues bien, vamos a ver vamos a recordar cuáles son aquellas entregas de inmuebles que están sujetas pero exentas de IVA. Entonces tenemos que diferenciar lo siguiente, tenemos que diferenciar entre terrenos y edificaciones. Entonces, si estamos hablando de terrenos, hay algunos que sí o sí van a ir por IVA porque no están exentos de IVA, que son, en el caso de aportaciones de solares o aportaciones de terrenos en los que haya edificaciones que estén o bien en curso o bien terminadas, cuya entrega esté sujeta y no exenta de IVA, y también los terrenos urbanizados o en curso de urbanización. Todos estos van por IVA directo. Por lo tanto, si las aportaciones de estos tipos de terrenos se realizan por un sujeto pasivo de IVA, además de operaciones societarias, la aportación a la sociedad va a generar también IVA. En cambio, en su contrario, los rústicos, los terrenos rústicos y el resto de terrenos no edificables están exentos de IVA, salvo que se renuncie a la exención. Cuando hablamos de edificaciones, tenemos que diferenciar entre primeras entregas de edificaciones, como sabemos, y segundas ulteriores. Las primeras entregas están sujetas y no exentas de IVA, van por IVA directo, y las segundas ulteriores están exentas y se puede renunciar a la exención. Hay que tener en cuenta la particularidad de que, a pesar de ser una primera transmisión real, cuando el promotor ha utilizado para sí durante al menos 2 años con carácter efectivo esa edificación, o bien la ha cedido a un tercero, que, distinto del adquirente, en ese caso se considerará como segunda transmisión, ¿vale? También van por IVA directo en el caso de los arrendamientos financieros de al menos 10 años, siempre que sean concedidos por empresas que se dediquen habitualmente a los arrendamientos financieros. Por lo tanto, los leasings van por IVA, y las entregas de edificaciones que sean destinadas a la rehabilitación o la demolición, con los requisitos que establece la ley del IVA. Después de haber hecho este esquema sobre estas entregas, sobre las aportaciones de inmuebles, entonces vamos a llegar a la siguiente conclusión. Si el que aporta el inmueble a la sociedad no es sujeto pasivo de IVA, solo se genera operaciones societarias, que está sujeto pero exento. Por lo tanto, no se paga nada. Si el aportante sí que es sujeto pasivo de IVA, va a devengar operaciones societarias y, como es compatible con IVA, puede generar también IVA, y lo va a generar cuando esa aportación no esté exenta de IVA o bien esté exenta de IVA, pero se renuncie a la exención. Entonces, hasta aquí, estas aportaciones de inmuebles a sociedades, sin perjuicio de la incidencia que tengan en la plusvalía municipal o en el IRPF, como hemos visto, las operaciones no son muy gravosas. Pero ahora vamos a ver un caso particular en el que sí que lo pueden ser. Caso particular quiere decir que se aleja de esta regla general, pero no quiere decir que sea poco común, ni muchísimo menos, que es el supuesto que vamos a ver ahora, que es en el caso de que se aporte a la sociedad un inmueble que esté hipotecado. En estos casos tenemos que diferenciar dos supuestos. Por un lado, cuando se aporte el inmueble hipotecado y la sociedad no asuma la deuda, en ese caso estamos con las reglas generales, porque realmente lo que se transmite a la sociedad es el bien inmueble simplemente con la carga, pero nada más. Por lo tanto, se aplican las reglas que hemos visto. En cambio, cuando se aporta un bien inmueble hipotecado y la sociedad asume la deuda, es decir, asume también la obligación personal garantizada con la hipoteca, aquí el Tribunal Supremo, en la sentencia de 2020, que es el ROG 963-2020, por si lo queréis buscar, dice que hay dos convenciones. Es decir, lo que dice es que hay, por un lado, una transmisión de ese inmueble a la sociedad
a cambio de acciones o participaciones sociales, que es el propio de la aportación a la sociedad, ya sea en la constitución o ampliación de capital, pero dice que hay otra parte del negocio que es la transmisión de ese mismo inmueble a cambio, no de acciones o participaciones, sino a cambio de que la sociedad asuma la deuda que tenía el socio aportante y garantizada con hipotecas sobre la finca. Por lo tanto, ¿qué implica que haya dos convenciones? Pues dos convenciones implica que se pueden generar impuestos diferentes, porque ya no se aplicaría el principio de doble imposición, porque son hechos imponibles distintos. Entonces, en definitiva, cuando se produce una aportación de inmueble hipotecado y la sociedad asume la deuda, se genera, por un lado, la aportación de inmueble a sociedad con las reglas que hemos visto, es decir, o se genera solo operaciones societarias o operaciones societarias masiva. En ambos casos, el valor de la base imponible será el valor neto de la aportación descontando la deuda que asume la sociedad. Pero ahora el problema va a estar en esa segunda parte, en ese segundo negocio, que es la adjudicación a cambio de que la sociedad asuma la deuda. En estos casos tenemos que diferenciar si la operación de transmisión a la sociedad estaba dentro de la esfera del IVA, con arreglo a las normas que hemos visto antes. En este caso, como al ser otra convención, esa aportación que se realiza a la sociedad va a generar IVA, pero también va a generar actos jurídicos documentados. Así lo dice la consulta de la Dirección General de los Tributos que tenéis aquí arriba a la referencia. ¿Y esto por qué? Porque al ser una convención diferente ya no opera la incompatibilidad de AJD con operaciones societarias y como AJD es compatible con IVA, sí que se genera AJD al cumplir con todos los requisitos establecidos con el artículo 31.2, porque tiene objeto valuable, se efectúa en escritura pública y es inscribible en el registro. Además, no está sujeto ni a operaciones societarias, ni a transmisiones patrimoniales, ni tampoco al ISD. Además, recordemos que el AJD aquí será al tipo que corresponda. Es decir, que si hemos hecho una renuncia a la exención para evitar el TPO que luego vamos a ver, que el TPO obviamente es un tipo más alto, si se renuncia a la exención hay que tener en cuenta que la AJD va a ser al tipo más elevado, que recordemos que en Cataluña a partir del 27 de junio el AJD ahora va a ser, en el caso de renuncia a la exención, el 3,5%. ¿Qué pasa cuando esa transmisión a la sociedad estaba no en la esfera del IVA, sino que estaba en la esfera de TPO, pero no se devengaba a TPO porque era incompatible con operaciones societarias en lo relativo a la aportación de inmuebles? Aquí, como es otra convención diferente, sí que se generaría TPO, que se generaría cuando el aportante no es sujeto pasivo de IVA y además está exento de IVA o está no exento de IVA, pero se renuncia a la exención. En este caso, claro, el TPO ya es al menos un 10% y en Cataluña, además, desde el 27 de junio también se incrementa la tarifa considerablemente, como sabemos. Entonces, ahora ya la operación se hace mucho más gravosa, tiene una mayor carga fiscal. ¿Y qué podemos hacer entonces en estos casos para intentar mitigar estos efectos de esta sentencia del Tribunal Supremo, que parte de la base de que hay una doble convención al poder realizarse las operaciones de manera separada? Tú puedes aportar a la sociedad con asunción de deuda o sin asunción de deuda. Ese es el argumento principal del Tribunal Supremo para decir que hay dos convenciones. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer la renuncia a la exención en los casos en los que sea posible para tributar al menos por AJD y no por TPO en cuanto a la adjudicación en pago de asunción de deuda. Y luego también tenemos una posibilidad que podemos hacer, que es la siguiente, que es hacerlo en dos fases. Entonces, podemos, por un lado, aportar el inmueble hipotecado a la sociedad sin asunción de deuda, que esto tributa conforme a las reglas que hemos visto, es decir, operaciones societarias que está sujeto y exento, y el IVA, que el IVA es un impuesto que es un impuesto neutro para la sociedad, en su caso, que se va a generar en su caso, con arreglo a las normas que hemos visto, y después hacemos una reducción de capital
que va a consistir precisamente en asumir por parte de la sociedad esa deuda que todavía era de los socios. En este caso, se generaría únicamente operaciones societarias al 1%. Entonces, mitigamos, en la medida que sea posible realizarlo en estas dos fases, mitigamos de manera considerable el impuesto. Y, por último, terminar con dos ejemplos sencillos para hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, que son los siguientes. Entonces, imaginemos el caso de que una sociedad aporta en la constitución de otra sociedad B un solar hipotecado y la sociedad B asume esa deuda. Entonces, ¿qué nos tenemos que fijar en primer lugar? ¿Se generan operaciones societarias? Sí. Además de operaciones societarias, se genera IVA. Pues entonces, como el transmitente es una sociedad, es sujeto pasivo de IVA. ¿Cómo? Pasamos al siguiente paso. ¿Qué tipo de inmuebles se está aportando a la sociedad? El siguiente paso es que se está aportando un solar. Un solar está sujeto y no exento de IVA, por lo tanto va por IVA. Por lo tanto, el negocio de aportación genera operaciones societarias e IVA. Y después la sociedad está asumiendo la deuda, por lo tanto, asume la deuda de una manera expresa y se genera por la parte de la adjudicación a cambio de asunción de deuda, además del IVA, el impuesto de actos jurídicos documentados. Destacar que para que se produzca esa doble convención no es necesario el consentimiento de la liberación por parte del acreedor que el acreedor consienta la liberación del deudor principal, porque la asunción de deuda entre el socio y la sociedad, entre las partes, produce plenos efectos. Por lo tanto, no sería necesaria el consentimiento del acreedor, que sí que lo es para la liberación del deudor, pero no para que produzca estos efectos fiscales que hemos visto. Y el último ejemplo, y ya con esto acabo, es otro supuesto, en el caso de que una persona física, que no es ni empresaria ni profesional, aporta en la constitución de esta sociedad B una vivienda hipotecada y la sociedad B asume la deuda. En este caso, como el transmitente no es un sujeto pasivo de IVA, entonces la constitución de esta sociedad solo va a generar operaciones societarias que están sujeto y exento, como hemos dicho, y en la parte de adjudicación a cambio de asunción de deuda, aquí es lo más gravoso porque aquí sí que se genera el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas. Espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias por escuchar a todos. Un saludo desde la Comisión Fiscal. Muchas gracias, Paz. Gracias por tu exposición clara, porque además, como dices, no porque sea un tema poco frecuente, es un tema sencillo y creo que lo has explicado maravillosamente bien. Con esto damos paso al siguiente ponente, José Galdón. ¿Tu tío? Muchas gracias, hijo. Yo voy a hablar del derecho de transmisión, de la fiscalidad del derecho de transmisión. La fiscalidad del derecho de transmisión es bastante compleja, por lo tanto me voy a centrar en tres aspectos que a mí me parecen los más interesantes y quizás también los más conflictivos. Voy a centrarme en el devengo, en la prescripción y en la renuncia. En principio, elijo este tema por lo siguiente, básicamente. Primero porque es un tema, como decía antes Paz, también para es un tema recurrente. Recurrente en el sentido de que es un tema de que lo tenemos todos los días en los despachos. Y siendo un tema recurrente, siendo un tema frecuente, es un tema confuso. Y es un tema confuso porque, tanto desde el punto de vista del derecho civil como desde el punto de vista del derecho fiscal, se han producido modificaciones y yo creo que han hecho un poco desestabilizar la normativa del impuesto de sucesiones y donaciones. Y que además esto tiene una trascendencia, una importancia para otros impuestos a los que también afecta. Por tanto, lo que voy a mantener en esta exposición es que el criterio establecido por el Tribunal Supremo y el criterio establecido por la Dirección General de Tributos en esta materia crea ciertas disfunciones que yo voy a intentar resaltar. En mi exposición va a ser muy sencilla, voy a intentar que lo sea. Primero haré una especie de planteamiento general indicando qué es el derecho de transmisión, cómo funciona y cuáles son sus requisitos.
para posteriormente centrarme en los 3 puntos que me parecen más importantes, que como digo son el devengo, la prescripción y la renuncia. Bien, lo primero es destacar la regulación. Esto es muy sencillo. La regulación del derecho de transmisión viene recogida en el artículo 1006 del Código Civil, que todos conocemos. El artículo 1006 dice que por muerte del heredero, sin aceptar ni repudiar la herencia, pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía. Una norma parecida está recogida en el libro cuarto del Código Civil de Cataluña, en concreto en su artículo 461.13, que dice algo parecido. Desde el punto de vista de un ejemplo, para entenderlo en la práctica, siempre voy a acudir a los ejemplos más sencillos. Un ejemplo sencillo del derecho de transmisión sería el que tenemos en pantalla. Sería el típico matrimonio con un solo hijo, que otorgan testamento, en el cual se nombran herederos mutuamente el uno al otro, sustituidos vulgarmente por su único hijo. Esto es un caso absolutamente frecuente todos los días en el despacho. Y viene al despacho el hijo porque no ha arreglado ni la herencia del padre ni la herencia de la madre. Este sería el supuesto típico de derecho de transmisión. Si el testamento está redactado en los términos que yo he expuesto, uno para el otro y luego el hijo, lo que ocurriría es que primero se produce el fallecimiento del padre, hereda la madre fallece sin aceptar ni repudiar la herencia del padre y en consecuencia es el hijo el que, aceptando la herencia de la madre, puede aceptar o repudiar la herencia del padre. Este es el ejemplo típico, yo creo que lo tenemos todo claro. Y no hay que insistir más. O sea, el requisito está claro. La madre sobrevive al padre, fallece sin aceptar ni repudiar, y el hijo, aceptando la herencia de la madre, puede aceptar la herencia del padre. En términos más técnicos, el padre sería el causante, la madre sería la transmitente y el hijo sería el transmisario. Bien, no se puede desconocer que desde el punto de vista civil, en esta materia hay una sentencia importantísima, que es la sentencia de 11 de septiembre del año 2013. Esta sentencia, desde el punto de vista civil, varía de alguna forma lo que hasta entonces se llamaba la tesis clásica o tradicional. La diferencia es básica. Según la tesis sentada por esta sentencia, el hijo hereda directamente del padre y hay solamente una transmisión del padre al hijo. Esto rompió lo que hasta entonces era el sistema clásico, que consistía en que había 2 transmisiones. En este ejemplo que tenemos, una primera transmisión del padre a la madre y una segunda transmisión de la madre al hijo. Con la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre del 2013, el Tribunal Supremo nos dice que el hijo hereda directamente al padre siempre que previamente haya aceptado la herencia de la madre. ¿Cuáles son las consecuencias de esta sentencia desde el punto de vista fiscal? Pues es una muy clara. Es decir, para que el patrimonio del padre causante pase al hijo transmisario, con la tesis tradicional hay 2 transmisiones. Dos transmisiones, mientras que con la tesis moderna hay una sola transmisión del padre al hijo. ¿Esto qué provoca? Bueno, pues esto provoca un número inferior de transmisiones sujetas a tributación y además en muchos casos, como en el ejemplo que tenemos en la pantalla, ocurre que la herencia del hijo, si hereda directamente del padre, va a estar prescrita, porque en el ejemplo que hemos puesto, pues el padre fallece en el año 2015. Si el hijo hereda directamente del padre, su herencia está prescrita. La consecuencia fiscal, desde mi punto de vista, de la tesis sentada por esta sentencia, lo que denominamos tesis moderna, es que se produce o se puede producir, en muchos casos, una menor recaudación para la agencia tributaria. ¿Y cuál es la respuesta fiscal a esta modificación que establece el Tribunal Supremo en materia de derecho de transmisión? Bueno, pues la consecuencia fiscal es tremenda, porque la consecuencia fiscal consiste en trasladar el devengo del impuesto. Es decir, la agencia tributaria considera que si bien es cierto que el hijo hereda directamente del padre, porque así lo dice el Tribunal Supremo, el devengo del impuesto no se produce al fallecimiento del padre, en este ejemplo 2015, sino que se produce en el momento del fallecimiento de la madre. Luego esa herencia, que en principio iba a estar prescrita,
resulta que se considera que no está prescrita. Y toda esta materia que yo voy a exponer, gira en torno a un artículo, que es el artículo 24 de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Este artículo es básico. Y este artículo nos dice dos cosas. En el primer párrafo, es decir, el 24.1, dice que el devengo del impuesto se produce en el momento del fallecimiento del causante, es decir, en el momento del fallecimiento del padre. Si yo sigo el criterio del artículo 24.1, la herencia estaría prescrita. Mientras que en el número 3 dice literalmente lo siguiente: que toda adquisición de bienes cuya efectividad se halle suspendida por la existencia de una condición, un término, un fideicomiso o cualquier otra limitación, se entenderá siempre realizada el día en que dichas limitaciones desaparezcan. Pues bien, en base a este último artículo, en base a este último inciso, en base al artículo 24.3, la Agencia Tributaria Catalana, en primer lugar, considera que el devengo del impuesto se produce cuando desaparece cualquier otra limitación. Es decir, está claro que no estamos ante una condición, que no estamos ante un término, que no estamos ante un fideicomiso. Pero como el 24.3 utiliza la expresión cualquier otra limitación, la Agencia Tributaria Catalana considera que el devengo del impuesto se produce en el momento del fallecimiento de la madre. En nuestro ejemplo, en el artículo, en el año 2023. Y este criterio del ATC, en la consulta que tenéis en pantalla, fue seguido también, lógicamente, por la Dirección General de Tributos, en una resolución que también tenéis en pantalla. Y lo curioso fue que también fue seguido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por tanto, estos tres órganos, ATC, DGT, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, nos dicen que efectivamente, en el derecho de transmisión, el devengo del impuesto se produce en el supuesto del artículo 24.3. Y que como el hijo, el argumento es que como el hijo, como el transmisario, no puede aceptar la herencia del padre en tanto en cuanto no fallezca la madre, puesto que hasta entonces no es llamado, entonces hay que esperar al fallecimiento de la madre para que el hijo pueda adquirir a través de la madre la herencia del padre. Conclusión. ATC, DGT, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el devengo del impuesto 24.3, cuando se produce el fallecimiento del transmitente. Por tanto, la herencia no estaría prescrita. ¿Qué ocurre cuando esto llega al Tribunal Supremo? Pues esto llega al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo, cuando se le plantea esta cuestión, ni entra a discutirla, ni admite a trámite el recurso de casación. Y no admite a trámite el recurso de casación porque considera que es un tema que está absolutamente resuelto, que es si el padre, si el hijo hereda al padre, el devengo del impuesto se produce en el momento del fallecimiento del padre, en el 2015. Luego la herencia está prescrita. ¿Qué ocurre? Es decir, el Tribunal Supremo lo que está aplicando es el 24.1, el que conocemos, el devengo del impuesto se produce al fallecimiento del causante. Pero ¿cuál es el problema? Porque aquí podríamos haber acabado la exposición y ya está. El Tribunal Supremo ha dicho lo que ha dicho y acabamos. ¿Pero cuál es el problema? Pues el problema es que el Tribunal Supremo ha cambiado de criterio. El Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de abril del año 2024, cambia radicalmente de criterio y dice exactamente lo mismo que decían la ATC, la DGT y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es decir, dice que el devengo del impuesto se produce en el momento del fallecimiento, en este caso, de la madre, del transmitente. Y como es muy importante lo que dice, me vais a permitir que lo lea literalmente, porque creo que esto es la clave. El Tribunal Supremo dice: debemos considerar que la regla general consiste en que el impuesto se devengue en las adquisiciones por causa de muerte el día del fallecimiento del causante, 24.1. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, regla general. Pero también que el apartado 3 del citado artículo contiene una salvedad o excepción. La de que la efectividad de la adquisición de los bienes esté suspendida por las razones que indica, y entre las que se encuentra la que se describe como cualquier otra limitación. Es decir, el Tribunal Supremo, esa expresión que utilizaba el 24.3 de cualquier otra limitación, considera que esta limitación puede ser impuesta por voluntad del testador o no, y que en consecuencia la adquisición se realiza el día en que esta limitación desaparezca. Esta sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril del año 2024 tiene, en mi opinión,
unas consecuencias tremendas. Porque lo que ha hecho ha sido trasladar en el campo del derecho de transmisión el devengo del impuesto al fallecimiento de la madre, al fallecimiento del transmitente. ¿Qué crítica merece? Desde mi punto de vista, total. Total, ¿por qué? Bueno, pues porque en mi opinión, cuando el artículo 24.3 de la ley del impuesto de sucesiones hace referencia a cualquier otra limitación, se está refiriendo a cualquier otra limitación impuesta por el testador, pero no a una figura jurídica como es el derecho de transmisión. Y provoca un efecto que aquí ya empieza a chirriar. Empieza a chirriar como consecuencia de esta postura del Tribunal Supremo todo lo que conocemos y todo lo que manejamos en materia de impuesto de sucesiones. ¿Por qué? Porque no deja de sorprender que una herencia que estaría perfectamente prescrita para la madre, en el ejemplo que estoy poniendo, si la madre acepta, está prescrita. Y resulta que si la madre fallece sin aceptar ni repudiar, para el hijo, que es el heredero de la madre, resulta que no está prescrita. O sea, esto yo creo que tiene difícil encaje en el impuesto de sucesiones. ¿Pero qué ocurre? Esto no es lo peor. Lo peor, en mi opinión, es que se ha abierto una puerta, porque son muchos los casos en que el derecho de una persona está pendiente de lo que ocurre a otra persona. Con lo cual, lo que ocurrirá será que se ha abierto una vía por la cual, como veremos, entran otros supuestos. Entonces, claro, si yo traslado el devengo al momento del fallecimiento de la madre, si yo traslado el devengo a 2023 en nuestro ejemplo, ¿qué ocurrirá? Bueno, pues que la fecha del devengo será 2023, que el plazo para presentar la liquidación serán 6 meses voluntario y desde que se produce el fallecimiento de la transmitente, que el plazo de prescripción empezará otra vez en 2013. Con lo cual tenemos una herencia que estaba prescrita, pasa a estar no prescrita. Con lo cual esto implicará además que la valoración de los bienes, a la que luego haremos referencia, habrá que referirla al momento del devengo del impuesto. Es decir, aunque el hijo hereda al padre, para valorar los bienes habrá que estar a la fecha del devengo. Y la tarifa, cuota y bonificaciones habrá que estar a la fecha del devengo, fallecimiento del transmitente, y igualmente el plazo de prescripción. Bueno, pues estas son unas consecuencias que a mí me parecen consecuencias muy graves. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no nos quedamos allí, porque como he dicho se ha abierto una puerta. Y la pregunta es, ¿y qué ocurre en el caso de renuncia? Es decir, si una persona renuncia, hay un beneficiario de la renuncia. El beneficiario de la renuncia solamente va a poder adquirir su derecho en el momento en que yo renuncie. Con lo cual, siguiendo esa misma lógica, llegaríamos a la misma conclusión. Y además, el tema de la renuncia ha sido tratado por una consulta de la Dirección General, por la consulta 2783-23, que trata exactamente el tema que estoy diciendo. Y el ejemplo lo tenemos, es también muy sencillo, y tenemos aquí en el esquema que hemos hecho. El ejemplo es sencillo. Fallece una persona y hace un testamento. En el testamento dice, nombro heredero a mi único hijo, sustituido vulgarmente por mi único nieto. Fácil el testamento. El hijo hace otro testamento. Como está casado y tiene un hijo, dice, nombro heredero a mi esposa, sustituido por mi hijo. Vamos, lo más sencillo. ¿Qué ocurre? Que en este ejemplo concreto, que son exactamente las fechas a las que hace referencia la consulta, porque me quiero ajustar a ella, ¿qué ocurre? Fallece el que en este ejemplo pongo abuelo, en el año 2020. Su hijo, que es el padre en el esquema, fallece en el año 2022 sin aceptar ni repudiar la herencia de su padre. Y su mujer lo que hace es, acepta la herencia de su esposo y renuncia a la herencia del padre de su esposo, lo que hemos llamado abuelo. Con lo cual, es el hijo, nieto del abuelo, el que le corresponde la sucesión. ¿Qué ocurre en este caso? Pues lo que ocurre en este caso, ¿cuándo se produce el devengo del impuesto? El devengo del impuesto, habíamos dicho que se producía hasta ahora en el momento del fallecimiento del transmitente, en este ejemplo del padre, 2022. Pero es que resulta que la madre ha renunciado en el año 2024. Con lo cual, ¿cuándo se produce el devengo de impuesto para el hijo?
Bueno, pues esta consulta que estoy tratando lo que dice es que el devengo del impuesto para el hijo se produce en el momento en que se produce la renuncia de la madre, es decir, en el año 2024. Estas son las consecuencias de haber abierto la veda con la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo de aplicar el 24.3 al supuesto de derecho de transmisión. ¿Y cuál es el efecto que se produce? Bueno, esto como es importante, me vais a permitir que también lo lea, ¿no? Porque no deja de sorprender. Entonces, literalmente, la consulta que estoy diciendo dice lo siguiente. Dice, por lo tanto, el ejemplo es el mismo, es la misma consulta. Por lo tanto, el impuesto de sucesiones y donaciones por esta parte de la herencia adquirida directamente del primer causante se devengará otra vez, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.3, el día en que ha tenido lugar la renuncia de la heredera transmisaria de la madre. Por el mismo argumento, ya que no es hasta ese momento en el que los causavientes, el hijo, puede adquirir esta parte del caudal rito del primer causante, convirtiéndose en sujeto pasivo del impuesto, entendiéndose esta situación como una limitación para la adquisición gravada por el impuesto de sucesiones y para que sea efectiva. O sea, conclusión, lo dicho, abierta la puerta cabe todo. ¿Y cuál es el fundamental efecto? Pues el defecto es absolutamente demoledor. ¿Por qué? Porque en el mismo ejemplo que estoy subiendo, que estoy explicando, resulta que la administración tributaria ha multiplicado por 3 sus posibilidades de recaudar. Porque primero se produce el fallecimiento del abuelo en el año 2020. Aquí se inicia un plazo de prescripción. La administración tributaria tiene un plazo de 4 años y 6 meses para poder liquidar. Se produce el fallecimiento del padre sin aceptar o repudiar la herencia de su padre, con lo cual se abre otra vez, se produce un nuevo devengo del impuesto y se abre otra vez el plazo para poder liquidar la agencia tributaria. Posteriormente renuncia a la madre y ocurre otra vez exactamente lo mismo. Conclusión, nos lleva a que la administración tributaria ha multiplicado por 3 sus posibilidades de recaudar. Bueno, y la siguiente pregunta, esto está claro, en derecho de transmisión lo ha dicho la Dirección General de Tributos. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué ocurre si no estamos en el ámbito del derecho de transmisión? ¿Qué ocurre si estamos ante un supuesto de sustituciones vulgares? Bueno, ¿se aplica o no se aplica el mismo criterio? Pues en mi opinión, si somos coherentes, se tiene que aplicar el mismo criterio. Y se tiene que aplicar el mismo criterio porque el argumento es absolutamente el mismo. En todos los casos, el beneficiario de la renuncia solamente podrá aceptar o repudiar cuando se produzca la renuncia del anterior llamado. Esto yo creo que es una brecha bastante importante en el impuesto de sucesiones. Conclusiones. De lo que he dicho, sacamos 3 ideas clarísimas. Primera, el transmisario hereda directamente del causante. El hijo hereda directamente en el ejemplo del padre. Eso lo ha dicho el Tribunal Supremo y es incontestable. También ha dicho el Tribunal Supremo que el devengo del impuesto en este caso se produce en el momento del fallecimiento del transmitente, en el momento del fallecimiento de la madre. Lo ha dicho el Tribunal Supremo, la ATC, la DGT, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, indiscutible. Y también nos está diciendo la DGT que cada renuncia implica un nuevo devengo. Eso es así. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esto, en mi opinión, en algunos casos puede resultar contrario al propio ordenamiento jurídico del impuesto de sucesiones. ¿Por qué? Pues por ejemplo, la herencia prescrita. Es decir, nosotros conocemos todos un articulito que viene a decir, el artículo 28.3, que la renuncia a una herencia prescrita tributa como donaciones. ¿Y por qué dice la ley eso? ¿Por qué dice la ley que la renuncia a una herencia prescrita tributa como donaciones? Bueno, pues muy fácil, porque se produce, es decir, el beneficiario de la renuncia va a obtener unos bienes a título gratuito, teóricamente sin pagar. Entonces, como la administración tributaria quiere que tribute, pues hace una ficción legal que se llama. Y la ficción legal consiste en que yo, renunciante a una herencia prescrita, soy el donante y la que acepta la renuncia es donatario. Esto es una ficción total. Primero, porque yo, renunciante, no he adquirido nada. Y si no he adquirido nada, nada puedo transmitir. Y ella, que pagará por este artículo por donaciones, desde luego, nada ha recibido de mí. Ella ha recibido del causante originario. Luego, este artículo deja de tener contenido aplicando lo anterior. ¿Por qué? Pues porque es imposible. Es decir, si el devengo del impuesto
se produce cuando yo renuncio para ella. Si ella acepta y el devengo del impuesto se produce cuando yo renuncio, ella no pagará por donaciones, ella pagará por impuesto de sucesiones. Y eso es la primera incongruencia grave. Y luego tenemos otro problema, en mi opinión, y es la incompatibilidad o la diversidad entre la interpretación civil y la fiscal. ¿Por qué? Porque el derecho fiscal en este punto se ha apartado del derecho civil. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque en el derecho civil, ¿qué nos dice el Tribunal Supremo? Que el transmisario hereda directamente del causante. Si eso es así, y los efectos de la aceptación se retrotraen al momento del fallecimiento del causante, lo lógico es que los bienes se valoren en el momento del fallecimiento del causante. Pero claro, si yo traslado el devengo del impuesto al fallecimiento del transmitente, lo lógico será que la valoración de los bienes se produzca en el momento del fallecimiento del transmitente. Esto tiene una importancia tremenda desde mi punto de vista. ¿Y esto por qué es así? Eso es así porque al haberse trasladado al artículo 24.3, es decir, si yo admito que el devengo se produce cuando desaparece la limitación, el artículo 24.3 del impuesto tiene un correlativo en el artículo 47.3 del reglamento. Y el artículo 47.3 del reglamento dice lo siguiente: que toda la adquisición de bienes o derechos cuya efectividad se haya suspendida por la concurrencia de una condición, un término, un fideicomiso o cualquier otra limitación, se entenderá realizada la adquisición el día en que dichas limitaciones desaparezcan, cuando fallece, en este caso cuando se produce la renuncia, atendiéndose a ese momento para determinar el valor de los bienes y los tipos de gravamen. Luego, si traslado el devengo, traslado la valoración de los bienes y traslado los tipos de gravamen impositivos. Eso es lo que hay. Pero claro, ¿qué ocurre? Que esto tiene una repercusión tremenda en otros impuestos. Y además, lo mismo hay que aplicar al derecho a la renuncia. Entonces resulta que en el supuesto de que el heredero en un momento transmita posteriormente, su fecha de adquisición, si estamos hablando de derecho de transmisión, será la fecha de fallecimiento del transmitente. Y esto servirá para determinar dos cosas: la fecha de transmisión y el valor, porque los bienes se valoran en ese momento. Esto, desde el punto de vista del impuesto de rentas personas físicas, tiene importancia en todos los impuestos. En el impuesto de plusvalía municipal, para calcular la fecha de adquisición y el valor; en el impuesto de rentas personas físicas, para calcular la alteración patrimonial; y en el impuesto sobre el patrimonio, porque se tendrá que considerar que el bien ingresa en el patrimonio cuando se produce el devengo, no en el momento inicial. Y lo dicho para el derecho de transmisión, en mi opinión, sería exactamente igual aplicable al supuesto de renuncia. Lo cual complica bastante todo el tema del impuesto de sucesiones. Y yo con esto acabo mi exposición. Gracias, Papa, otra vez por tu exposición, por la claridad de la misma y por abocarnos a todos a la más absoluta oscuridad de cómo vamos a asesorar a nuestros clientes mañana en el despacho. Hay que decirles que se es antiguo. Bueno, sí. Manuel, pasaríamos a ti. ¿Lo tuyo? Buenas tardes, gracias al colegio por permitirme participar en este webinar. Gracias a quienes estáis aquí acompañándonos y gracias a quienes nos siguen online desde casa. Os comentaré la consulta vinculante 2595/24 de la Dirección General de Tributos. El supuesto hecho es el siguiente. Una pareja de solteros compra una vivienda que financia con un préstamo hipotecario. Ambos son de vecindad civil catalana, contraen matrimonio y, a falta de capitulaciones, su matrimonio, como bien sabemos, se rige por el régimen legal supletorio de separación de bienes del Código Civil de Cataluña. A los años acuden al notario a formalizar una escritura de capitulaciones matrimoniales en las que deciden que su matrimonio pasa a regirse por el régimen de comunidad de bienes regulado en el artículo 232.30 del Código Civil de Cataluña. Y poco después, la esposa hereda de su madre 175.000 euros. Bien, con estos antecedentes, la esposa pregunta a Hacienda qué tratamiento tributario tendría la aportación a la comunidad de bienes que rige su matrimonio de este metálico privativo. La Dirección General de Tributos contesta que en este caso
no sucede lo mismo que en el régimen de las sociedades gananciales, que no existe un patrimonio separado del privativo de cada uno de los cónyuges, de tal manera que esa aportación del bien privativo, del metálico privativo a la comunidad de bienes tributa por el impuesto de donaciones en cuanto a la mitad de lo aportado, porque obviamente respecto de la otra mitad no hay cambio de titularidad. Esto nos da pie a comentar la diferencia que existe cuando hay una sociedad de gananciales. Este tema lo resolvió la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2021. Esta sentencia empieza diciéndonos que la aportación de bienes a las sociedades gananciales es un negocio jurídico atípico propio del derecho de familia, en el que la causa es la causa matrimonio. Es decir, no equivale en modo alguno a donar la mitad de los bienes aportados al otro cónyuge, sino que se aportan a una sociedad de gananciales que, como bien sabemos, es una comunidad germánica o en mano común sin atribución de cuotas. Y en cuanto a la fiscalidad, nos dice que obviamente no está sujeta esta operación al impuesto sobre operaciones societarias, perdón, al impuesto sobre transmisiones patrimoniales, porque no hay ninguna onerosidad. Tampoco tributa por el impuesto de actos jurídicos documentados, porque aunque estuviera sujeto, la propia ley reguladora del impuesto lo declara exento. Y en cuanto al impuesto de donaciones, resuelve que tampoco tributa por este impuesto, porque el artículo 1 de la ley del impuesto sobre donaciones dice que dicho tributo grava las adquisiciones, los incrementos patrimoniales a título lucrativo obtenidos por personas físicas, y el patrimonio ganancial no es una persona física. A partir de ahí, ¿qué consejos podemos darles a estos cónyuges? Con carácter general, creo que es importante subrayar la necesidad de causalizar y documentar toda transferencia patrimonial para evitar que Hacienda considere que estamos ante un incremento de patrimonio no justificado. Y en cuanto a las soluciones, pues a mí se me han ocurrido varias. Hay una muy socorrida, muy sencilla, y es una por una, pues formalicen ustedes un contrato de préstamo, que puede hacerse en documento privado, no hace falta escritura pública y que además está exento del impuesto de transmisiones patrimoniales. Pero claro, el préstamo hay que devolverlo. Y por tanto, ¿cómo podemos resolver este problema? Bueno, muy fácil, con un testamento en el que el cónyuge acreedor nombre heredero al cónyuge deudor. O si los herederos son otros, por ejemplo los hijos, con una disposición testamentaria, un legado en el que se legue ese crédito al cónyuge deudor, de tal manera que, fallecido el cónyuge acreedor, concurrirá en el cónyuge deudor, sea heredero o sea legatario, la doble condición de acreedor y deudor, con lo cual el préstamo se extinguirá por confusión y tributará por el impuesto sobre sucesiones. Pero ¿qué sucede? Que el testamento, como bien sabemos, es un documento unilateral. Y si el matrimonio entra en crisis, incluso terminan divorciándose los cónyuges, pues es muy posible que el cónyuge acreedor revoque ese testamento. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues que formalicen un pacto sucesorio de atribución particular que incluya exclusivamente este derecho de crédito, con una cláusula que diga, obviamente, que ese pacto sucesorio continuará siendo válido y eficaz aún en el caso de separación de hechos, separación judicial, divorcio o nulidad, porque si no estaríamos en las mismas. Si fallece el cónyuge acreedor y el cónyuge deudor ya no es cónyuge, tenemos una buena noticia y una mala noticia para este deudor. La buena noticia es que el crédito quedará extinguido. La mala noticia, obviamente, es que al no ser pariente del grupo 2 y pasar al 4, tributará al 17,56%, que es mucho más que el 5% al que hubiera tributado si desde un primer momento hubiéramos formalizado una donación. ¿Qué otras opciones podemos darles a estos cónyuges? Bueno, pues que vuelvan a ir al notario, que vuelvan a formalizar una escritura de capitulaciones matrimoniales, pactando esta vez el régimen de gananciales, pues que ya hemos visto que en este caso no se tributa. Pero claro, aquí hay que andar con cuidado, porque esta aportación de esa vivienda a la sociedad de gananciales tiene incidencia en otros impuestos: plusvalía municipal e impuestos sobre la renta. El tema de la plusvalía municipal no nos preocupa, porque el artículo 104 de la Ley de Haciendas Locales dice que están no sujetas a este tributo las aportaciones a la sociedad de gananciales. ¿Pero qué sucede con el IRPF? Bueno, aquí, ante criterios discrepantes de diferentes tribunales económico-administrativos,
el TEAC resolvió el 23 de enero de 2024 que estas aportaciones a título gratuito a las sociedades gananciales sí que están sujetas al impuesto sobre la renta si hay, porque hay alteración de patrimonio siempre y cuando obviamente haya ganancia. Entiende el tribunal que la doctrina dictada por la sentencia que antes hemos comentado del Supremo del 21 únicamente se ciñe al impuesto de donaciones y que por tanto no es extrapolable, no es aplicable analógicamente al impuesto sobre la renta y se basa en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Impuestos sobre la Renta que habla de la atribución de rentas. Por tanto, ¿qué consejo podemos darle otra vez a estos cónyuges? Bueno, que pacten someter su matrimonio al régimen de gananciales, pero que no aporten el bien inmueble, que continuará perteneciendo a ambos por mitades iguales partes indivisa con carácter privativo, pero que sí aporten en cambio a la sociedad de gananciales el metálico. De la sociedad de gananciales, ese metálico obviamente es un activo y se puede destinar al pago de la deuda privativa de los cónyuges, lo cual generará un derecho de reembolso de las sociedades gananciales frente a los cónyuges. Alguno de quien me esté escuchando dirá, este ponente se está liando, ¿eh? Y tiene toda la razón, porque estamos complicando las cosas y la base de la complicación pues es la alta, altísima fiscalidad de Cataluña. Me he permitido hacer un cuadro comparativo sobre lo que tributarían los cónyuges en las 17 autonomías para el caso como el que nos ocupa de una donación en metálico de 87.500 euros. Y las conclusiones son bastante deprimentes para quienes tenemos que tributar en Cataluña. Aquí, como bien sabemos, se tributa al 5%, únicamente Galicia también hace tributar a los cónyuges el 5% y a partir de ahí los impuestos o se desploman o directamente desaparecen. Asturias 2%, País Vasco, las diputaciones vascas 1,5%, Navarra 0,8% y a partir de ahí empiezan las bonificaciones en cuota. Baleares, bonificación del 91,6%, Castilla-La Mancha, bonificación del 95%, Andalucía, Castilla-León, Madrid, Extremadura, La Rioja, Murcia, bonificación del 99%, Canarias, bonificación del 99,99% y en Cantabria, Aragón y Valencia directamente no se paga ni un solo euro. Así son las cosas. No puedo no comentar la reciente modificación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales en Cataluña. Hay operaciones en este momento cuyo coste fiscal quintuplica, habéis oído bien, quintuplica el coste fiscal que esa misma operación tendría en Vizcaya, de donde yo vengo y que es una región que yo añoro profundamente en materia fiscal. Estamos viendo en nuestros despachos de localizaciones, estamos viendo que hay operaciones que antes se hacían que ya no se hacen y, por tanto, convendría reflexionar sobre si esta política fiscal en Cataluña va en el camino correcto cuando la política fiscal en el resto de las autonomías se conduce en sentido exactamente contrario. Supongo que eso dará para otro webinar. No voy a entrar más en este tema, simplemente lo dejo apuntado. Y finalmente quería apuntaros una píldora más rápida. Consulta 435/25 de la Dirección General de Tributos que reitera una doctrina que ya conocemos y que también pues, da mucho que pensar, y es que en las transmisiones de vivienda protegida por el precio máximo legal, Hacienda nos obliga a tributar por el valor de referencia si este es superior, cosa que no se entiende sin perjuicio, dice además, perdonadme la expresión, con cierta coña Hacienda, si el sujeto pasivo considera que esto perjudica a sus intereses legítimos, porque siempre podrá recurrir. ¿Cómo no va a perjudicar los intereses legítimos si me obligan a pagar no ya por un precio que no pago, sino por un precio que no puedo pagar porque la ley me lo prohíbe? Bueno, con esto lo dejo y le paso los trastos a Elena. Gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias otra vez, Manuel, por estar aquí y por compartir estas sentencias y consultas con nosotros. Y ahora ya nos queda Elena, que va a ser la última ponente de esta sesión de hoy. Perfecto.
segundo. Problemas del directo. Sí, sí. Para estar en alerta constante. Ahí estamos, vale. Bien, como soy la última del día, he escogido un tema ligerito, que es comentar dos cuestiones relacionadas con la reducción del 95% en el impuesto de donaciones cuando su destino es la adquisición de una vivienda habitual. Los temas que comentaré son, en primer lugar, cómo debe interpretarse el requisito de última declaración de la renta presentada a los efectos de valorar si se sobrepasa o no el límite de los 36.000 euros respetando el mínimo personal y restando, perdón, el mínimo personal y familiar. Y la otra cuestión que abordaré es sobre la condonación de la deuda, en concreto si puede resultar de aplicación la reducción del 95% en el caso de que se condone una deuda como forma de entrega de dinero o de donación a los efectos de adquirir una vivienda habitual y reuniendo el resto de requisitos exigidos para la aplicación de esta reducción del 95%. Empezaré por la cuestión relativa a qué debe entenderse por última declaración del impuesto sobre la renta a los efectos de esta reducción y para ello recordaré el tenor literal del artículo 55 de la Ley del Impuesto de Donaciones que dice que será la última declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas presentada por el donatario no puede ser superior, restando los mínimos personal y familiar, a 36.000 euros. Y en este sentido, encontramos la sentencia 608 de 26 de febrero de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en que se plantea el siguiente supuesto de hecho, que es que el 1 de junio de 2018 se otorgó una escritura de donación en que una madre donaba a su hijo el pleno dominio de un inmueble para que lo destinara a su primera vivienda habitual y se presentó el debido modelo fiscal aplicando la reducción del 95%. A la fecha de la donación, la última declaración de IRPF presentada por el hijo, por el donatario, era la del ejercicio 2016 y todavía no había presentado la del 2017, aunque ya está abierta la campaña de la renta para su posible presentación. En la declaración de la renta de 2016 sí que cumplía con ese límite de los 36.000 euros, pero en cambio la de 2017, que como he dicho todavía no había presentado y que declaró con posterioridad a la donación, sí que superaba ese límite de los 36.000 euros y por tanto no se hubiera podido acoger a la reducción del 95%. Tras la presentación de la autoliquidación, la Agencia Tributaria Catalana presentó una liquidación provisional entendiendo que no resultaba de aplicación la reducción del 95% por considerar que había que tener en cuenta la declaración de la renta de 2017, donde rebasaba el límite de los 36.000 euros, puesto que al tiempo de formalizar la donación ya estaba abierta la campaña para la presentación de la renta de 2017. El TEAR entendió correcta la autoliquidación presentada por el donatario, anulando la liquidación provisional de la Agencia Tributaria Catalana y finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resuelve el recurso contencioso administrativo y también le da la razón al donatario en base a los argumentos siguientes, diciendo que la interpretación de la norma tributaria cuestionada es la que resulta del sentido propio de sus palabras, describiendo la situación de hecho de manera acabada y con absoluta certidumbre, y que el sentido y finalidad de la reducción es facilitar el acceso a la primera vivienda mediante la reducción de la carga tributaria de los contribuyentes, finalidad de la ley que no se conseguiría de ser interpretada en los restrictivos términos que propone la Administración tributaria. En definitiva, concluye que se refiere a la última declaración de IRPF efectivamente presentada a la fecha de devengo del impuesto de donaciones. El supuesto de hecho se refiere al caso de una donación de inmueble, pero también debemos tener en cuenta este criterio en relación con las donaciones de dinero y con la confusión habitual que hay sobre la fecha de devengo en las donaciones de dinero, puesto que la fecha de devengo es cuando se entrega el dinero y no cuando se formaliza la escritura de donación. Por tanto, la última declaración de la renta a los efectos de esta reducción que se deberá tener en cuenta es la presentada cuando se hace la entrega de dinero y con independencia de en qué momento se realice la escritura de la donación. Y concluyo este pequeño apartado haciendo referencia también a la resolución 1/2025 de la Dirección General de Tributs y Joc de la Generalitat de Cataluña, que es de 9 de abril de 2025, la tenéis aquí referenciada en el PowerPoint, que se refiere no solo a la reducción del 95%, sino también a la reducción del tipo impositivo de ITP al 5%, que también tiene por requisito ese límite de los 36.000 euros para los supuestos de adquisición de vivienda habitual para familia numerosa, para persona con discapacidad, para familia monoparental y para jóvenes hasta el momento de 33 años, bueno, de menos de 33 años. Y esta resolución 1/2025, siguiendo el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, determina que en todos los casos se deberá entender por última declaración de la renta la efectivamente presentada con independencia de que ya se haya abierto la campaña de la renta siguiente. El otro tema que voy a comentar
es la condonación de deuda a los efectos del artículo 54 del impuesto de sucesiones y donaciones. En este punto parece existir una disparidad entre el criterio de la consulta vinculante de la Agencia Tributaria Catalana, que tenéis referenciada también en el PowerPoint, y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Bien, en este punto empiezo por el contenido de la consulta vinculante, que es más reciente, donde el caso planteado es el siguiente. Los padres prestan a la hija un importe para la compra de un terreno en el que construirá la vivienda habitual. La hija compra el terreno y al cabo de un tiempo los padres se plantean renunciar al cobro del préstamo en escritura pública y plantean si podrían aplicarse si su hija podría aplicarse la reducción del 95% porque cumple el resto de requisitos para ello. La Agencia Tributaria de Cataluña concluye que no procede la aplicación de la reducción por dos motivos. Primero, porque ya había comprado el terreno y el segundo, porque considera que la condonación no está prevista como un negocio jurídico equiparable a la donación. Es decir, que en la ley del impuesto de donaciones, cuando se han querido incluir otros negocios jurídicos equiparables a la donación, se ha hecho de forma expresa, como por ejemplo hacen referencia al artículo 57 de la misma ley, pero que en cambio en esta reducción se refiere expresamente a la donación sin hacer referencia a otros negocios jurídicos equiparables. Pero por otra parte tenemos la sentencia 2056 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es previa porque es de 30 de mayo de 2022, en donde se aborda un caso similar, diciendo que en 2015 se formalizó un contrato de préstamo por el cual una abuela prestó a su nieta un dinero para la adquisición de la vivienda habitual y el año siguiente, en 2016, se eleva a escritura pública con el siguiente expositivo, que en este punto se reproduce de forma literal una parte de la escritura, donde se expone que es voluntad de la prestamista, doña Estela, donar el importe del préstamo a su nieta, esto es 200.000 euros, mediante la condonación de la deuda generada mediante el contrato de préstamo entre particulares. Y también reproduce otra parte de la escritura, donde dice, produciéndose la cancelación del mismo y consecuentemente la donación del importe objeto del préstamo, esto es 200.000 euros a favor de su nieta. En igual fecha y ante otro notario, la nieta compra la vivienda, la destina a su vivienda habitual y presenta la autoliquidación con la reducción del 95%. La Agencia Tributaria Catalana no está de acuerdo, presenta una liquidación provisional diciendo que no procede por el argumento antes mencionado, es decir, porque la condonación no se considera admitida como un negocio, porque no se admite un negocio jurídico equiparable, sino que tiene que ser donación específicamente dicha, y el TEAR en este caso apoya la tesis de la Agencia Tributaria Catalana basándose en el mismo argumento de que no está previsto de forma expresa, como en cambio sí que se prevé en otros beneficios fiscales que se contienen en la misma ley, como puede ser en el caso de las reducciones por donación de negocio empresarial o profesional o la reducción por donación de participaciones en entidades o de bienes del patrimonio cultural, que en estos casos sí que se hace referencia a donaciones o negocios jurídicos equiparables. Si bien la Sala de lo Contencioso discrepa de tales interpretaciones, nos recuerda el tenor literal de la donación en el artículo 531.7 del Código Civil de Cataluña, y dice que lo que se desprende de ese artículo es lo sucedido en el caso concreto a tenor de la valoración que debe hacerse de la escritura pública antedicha, y en general da mucha importancia al redactado de la escritura en ese sentido. También fundamenta la Sala que con independencia de la dificultad de poder diferenciar la condonación de una deuda dineraria efectuada por mera liberalidad de la donación implícita que hay en ella, tal cosa es un juicio de hipótesis que no es necesario abordar en este proceso, en atención a que del relato fáctico que resulta de la prueba aportada en el expediente se deduce que la escritura pública documenta una verdadera donación de dinero para la adquisición por la donataria de su vivienda habitual y, por tanto, la sentencia confirma la posibilidad de aplicar esta reducción del 95%. Por tanto, ya acabando mi intervención, vemos que en los dos casos pues, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiende a tener una interpretación un poco más flexible de los requisitos de esta reducción del 95%, que realmente tiene muchos requisitos y que también otro de los requisitos que muchas veces impide su aplicación es el plazo de 3 meses para poder hacer la compra, que muchas veces queda muy corto, sobre todo para cuando quien quiere comprar, pues quiere comprarse una obra nueva, no hay por dónde estirar el plazo. Entonces, si realmente se admitiera la posibilidad de la condonación de la deuda, sería una manera de poder prestar el dinero y más adelante, si se estima, pues condonarlo y poder llegar a los 3 meses para aplicar la reducción del 95%. Pero bueno, como vemos, hay criterio dispar, así que habrá que acabar de verlo. Y con esto termino y gracias por su atención. Gracias, Elena, por tus comentarios sobre la materia además que tendremos que refrescar todos cuando en junio entre en vigor el decreto 5/2025 aprobado por el Parlamento de Cataluña.
Y después otra vez de dar las gracias a los 4 ponentes de la sesión de hoy, queríamos abrir un pequeño turno de preguntas. Si alguien, tanto aquí como en casa, quería hacer alguna aportación, estamos a vuestra disposición. ¿Hay una pregunta? No. No. Bueno, señor, Ahora sí. sí. Gracias. En relación a la consulta que comentaba usted del régimen de comunidad de bienes aquí en Cataluña, el señor Juárez, Javier Máximo, en el informe de jurisprudencia fiscal que publicó en la página de notarios y registradores, comentaba que el régimen de comunidad de bienes aquí en Cataluña tendría que ser un equivalente, ustedes me corregirán si no es así, a unos gananciales estatales del Código Civil. Entonces, en ese sentido, bueno, apuntaba que quizás ahí la Dirección General de Tributos quizás se pasó de frenada al no acabar de quizás de precisar que esa expresión de comunidad de bienes que muchas veces se hace servir pues, para referirse a las comunidades ordinarias romanas, pues aquí en Cataluña quizás está hecho servir bueno, de una manera, bueno, la denominación quizás no acaba de reflejar pues, eso, pero que realmente ese régimen de comunidad de bienes vendría a ser un equivalente a unos gananciales del Código Civil Estatal. Entonces, hacía esa reflexión el señor Juárez y le ponía un 0 a la DGT, sí. Ponía un 0 en civil a la DGT y un 0 en fiscal, lógicamente, porque si se considera que son unos gananciales, pues, lógicamente la aportación de ese dinero, pues lógicamente no tributaba. De hecho, es curioso conocer más datos de este caso. Los cónyuges contraen matrimonio y tardan 4 o 5 años en ir al notario a formalizar las capitulaciones matrimoniales y una vez que lo formalizan, a los 7 días muere la madre y la hija recibe el dinero. Entonces, yo creo que esas capitulaciones matrimoniales iban dirigidas precisamente a lo que ocurrió una semana después. Lo que sucede es que la Dirección General de Tributos no comparte esta equiparación y, por tanto, preventivamente, en la medida en que sabemos que en las capitulaciones matrimoniales podemos optar por cualesquiera regímenes, pues quizás en este caso el consejo sería, en tanto no se corrija quizás este criterio por la autoridad judicial, decir que por el mismo precio, una por una, pacten el régimen de gananciales donde la jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara. Sí. ¿No? Bueno, pues si no hay más intervenciones, agradecer otra vez la asistencia a todos. Esperamos que os haya gustado. Agradecer a todos los miembros de la comisión aquí presentes sus aportaciones y os invitamos a que vengáis a la próxima. ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien. Vamos a dar un pase y irlo poco a poco porque son muchas cosas. O sea, hay cosas que siempre es que esto es de yo me guardo y cuando... sí que ¿nos sentamos? Sí. ¿Qué cosa? Sí. Contestamos. Sí. Sí, cambiaros el sitio. Dirán que poco considerados. Sí. Sí. Sí, porque normalmente hay alguna pregunta, pero no pasa nada. Ahora pedimos perdón. Ahora no. Está apagado. No sé si nos están escuchando en casa. Si nos están escuchando en casa, estamos teniendo algunos problemas técnicos, pero vamos a intentar responder a las preguntas que nos han presentado en el chat que había abierto para el webinar.
las ocupaciones mejores. Sí. La leo, ¿no? Sí. A ver, Josep Sotelo pregunta, si un solar propiedad de una persona jurídica que deja de estar afecto a la actividad hace más de un año, está o no sujeto a IVA, ya que si el mismo no está afecto, el transmitente no actúa como empresario respecto a su transmisión, es decir, podría quedar sujeto a TPO. Entonces, bueno, como es para mí, claro, si ya no está afecto, la persona jurídica tiene que estar actuando como sujeto pasivo de IVA, es decir, tiene que ser empresario profesional en el ejercicio de su actividad. Entonces, lo que pasa es que para que quede sujeto a TPO es necesario que se transmita un inmueble hipotecado con asunción de deuda por parte de la sociedad. Si no, no. Si no, solo es operaciones societarias. No sé si estáis de acuerdo. Pues espero haberla respondido. Ahora, Josep, no sé si pregunta otra cosa. Josep dice también que en la aportación con asunción de deuda hipotecaria, la base del IVA es el valor del bien sin descontar la deuda hipotecaria, es decir, no sería el valor neto. Vale. La base del IVA es el valor, la aportación con asunción de deuda. Vale, entonces en la aportación la base del IVA sería el valor neto y en la adjudicación a cambio de asunción de deuda la base sería la propia deuda, la base imponible. ¿Vale? Después, Josep, a ver. ¿Tendremos las diapositivas? Dicen, por mi parte sí. Sí, perfecto. Después, Josep dice, ¿es lógico que la prescripción no pueda computarse desde el fallecimiento de la madre en base a la accionata? ¿Lo repites, por favor? Sí. ¿Es lógico que la No, prescripción... pero es una afirmación, no es una pregunta. Ah, vale, es una afirmación. O sea, ¿opina qué? ¿Opina que la prescripción no pueda computarse desde el fallecimiento de la madre en base a la accionata? Quiere decir, Josep, que el inicio del cómputo de la prescripción debe ser el fallecimiento de la madre, ya que la ATC no puede reclamar el ISD al hijo hasta que fallece la madre. Para entender esto es importante no olvidar que la prescripción castiga la inacción del acreedor. Bueno, pero es que esto que se está planteando es la clave. Es decir, es la clave. Es decir, aquí, desde el momento que se produce el fallecimiento del llamado primer causante, empieza el plazo de prescripción del impuesto. Y el plazo de prescripción del impuesto hay un periodo voluntario de 6 meses y un plazo de prescripción de 4 años. Transcurrido ese plazo, la herencia está prescrita. Y está prescrita desde mi punto de vista, que evidentemente no coincide ni con la ATC, ni con la DGT, ni con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ni ahora con el Tribunal Supremo, es que la herencia debería estar prescrita. Lo que yo he intentado mantener el criterio es que, por supuesto, asumiendo esto con lo que puedo estar más o menos de acuerdo, en mi caso no estoy de acuerdo, las consecuencias que se derivan son disconformes con una parte del ordenamiento jurídico, porque el ordenamiento jurídico está pensando en una regla general. La regla general es que el devengo del impuesto se produce en el momento del fallecimiento del causante, en este ejemplo del padre, y en base a ese principio, a esa regla general, está basado todo el ordenamiento jurídico del impuesto de sucesiones. En el momento en que convertimos la excepción, que es el 24.3, en regla general, se producen las distorsiones que yo intento apuntar. Distorsiones que además podríamos añadir una, y es que yo creo que sería el único supuesto, y si alguien conoce otro que me lo diga, en el que un único hecho imponible, porque creo que podemos estar de acuerdo en que solo hay un fallecimiento, con lo cual hay un único hecho imponible, puede dar lugar, en el ejemplo que hemos estado exponiendo, a 2, 3, 4 o 5 devengos diferentes, lo cual no deja de ser cuanto menos curioso. La siguiente pregunta también es para ti, José Vicente. No sé si la quieres leer tú. No, es que no veo, es que no veo. Vale, pues yo te la leo. A ver. Dice que en los casos del derecho de transmisión, ¿creéis que sería posible defender que haya podido haber una aceptación tácita de la madre cuando ha pasado cierto tiempo entre el fallecimiento del primer causante y el fallecimiento del segundo causante? Estoy pensando, por ejemplo, por el uso de la vivienda durante este periodo de tiempo.
Entonces, esta primera transmisión sí podría estar prescrita, pero evidentemente el problema lo tendríamos con la segunda herencia, que se devengaría con el fallecimiento del segundo transmitente, la madre, y allí sí podría haber una nueva transmisión. Bueno, está claro que para que se produzca, para que exista derecho de transmisión, es necesario que el transmitente, en nuestro ejemplo la madre, fallezca sin aceptar o repudiar la herencia del primer causante, del padre. Y es evidente que esta aceptación puede ser expresa o tácita. Entonces, aquí nos encontramos con que existen determinadas sentencias que lo que nos están diciendo es un principio, y es que el mero transcurso del tiempo no implica aceptación tácita. Eso por un lado. Y hay otras sentencias que dicen que para que se produzca una aceptación tácita es necesario un acto de apropiación, un acto de gestión, un acto de apropiación de los bienes. Entonces sí que implicaría una aceptación tácita. En cualquier caso, estamos ante un supuesto de prueba. Y la prueba de que se ha producido esa aceptación tendrá que hacerla la administración. Entonces, con relación a la pregunta que me están haciendo, dos principios. Uno, el mero transcurso del tiempo no basta. Dos, es necesario un acto de apropiación de los bienes que forman parte de la herencia. ¿Qué más? Creo que ya no hay más preguntas. Ahora habríamos concluido por con la ahora. contestación de las preguntas que estaban hechas también a través de la plataforma Zoom, así que nuevamente pido disculpas porque no sé si mis disculpas han llegado en el primer momento. Hemos tenido unos problemas técnicos y pensábamos que no habían preguntas cuando sí que estaban pendientes de respuesta. Esperamos que hayan llegado a todos y que os hayan parecido una sesión interesante. Muchas gracias otra vez. Muy bien.